Abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Nehemías está antes de Job y antes de Esther. Por esa parte lo pueden ubicar. Nehemías capítulo 3. Dice en Nehemías 2:15, y está diciendo Nehemías: y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus herraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y continúa allí el hermoso relato de este trabajo. Nuestro tema para hoy es el modelo bíblico de trabajo productivo. Modelo bíblico de trabajo productivo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de trabajo en grupos o en equipo que dieron buenos resultados. Casos como el pueblo de Israel estaba organizado en tribus, cada tribu con su jefe, y también las tribus por familias, y las familias con sus jefes. Parecido al trabajo con los grupos familiares. Moisés organizó a su pueblo en grupos de 1000, 500, 100, 50 y 10 para dar mejor atención al pueblo. Ese consejo le dio su suegro llamado Jetro. Le dijo, tú solo no puedes atender a todo el pueblo. Vas a morir pronto y este pueblo también va a desaparecer. Pero mejor organiza tu pueblo en grupos y pon líderes sobre cada grupo para que ellos te ayuden a atender al pueblo. Entonces tú te vas a mantener fuerte y vivo y este pueblo llegará a su lugar, o sea, Canaán. También encontramos a Jesús cuando Él multiplicó los panes y los peces. Organizó al pueblo en grupos de 100 y de 50 para una atención efectiva. Mira, para atender a 5,000 personas, Él solo no podía atender, tampoco así en masa. Entonces les dijo a sus discípulos, organícenme al pueblo en grupos de 100 y de 50
para que el servicio sea en tiempo récord y que nadie se quede sin comer. ¡Qué tremenda organización de Jesús! La iglesia primitiva estaba organizada en grupos y funcionaban en casas para la efectiva evangelización, discipulado y comunión. Ese era el propósito: evangelización, discipulado y buena comunión entre los hermanos. Y Nehemías, del que ahora vamos a hablar, organizó a sus colaboradores en 41 grupos o cuadrillas para la reconstrucción del muro. Hermanos queridos, todo lo que en la Biblia está revelado, está mencionado, está escrito, no es solamente una historia del pasado, o para que simplemente se llene las páginas. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, todo esto sucedió para darnos ejemplo y para que nosotros aprendamos de ello cómo podemos también organizarnos y trabajar bien y atender mejor al pueblo. ¿Están escuchando? La organización de la iglesia para un trabajo dinámico y productivo requiere lo siguiente. Una cosa es tener una iglesia tibia, débil, una iglesia de puras costumbres religiosas, que solo se sienten los miembros, escuchen a un predicador, vayan a su casa y regresen y se siga toda esa costumbre semana a semana, mes a mes y año tras año. Pero son las mismas personas, es el mismo número, nunca avanza, nunca crece. Y a veces hasta se dan el lujo de reunirse de lunes a lunes, todos los días, pero son las mismas personas. Y ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia fuerte, dinámica y que avance, que crezca, que se desarrolle y alcance mucha gente. Entonces necesitamos algunas cosas. Primero, una visión bien definida. Nehemías recibió la visión del estado de su pueblo y de la condición de la ciudad de sus padres, Jerusalén. Cuando unos hermanos de Jerusalén habían visitado a Persia, les preguntó: ¿y cómo están los hermanos que quedaron en Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están los muros? Y ellos dijeron: las personas que quedaron allí están en gran mal, están en un problema muy serio. Los muros están destruidos, están en escombros, las puertas están quemadas por el fuego. Y entonces, dice él, al escuchar esto, suspendió sus actividades de atención en la corte del rey Artajerjes. Y dice, se sentó, lloró, ayunó, oró por su pueblo. Y posiblemente en esa oración, en ese tiempo de ayuno, es que el Señor le da una visión para que él vaya personalmente a reconstruir los muros y ayudar a sus hermanos que estaban en graves problemas. Por eso en el capítulo 1, si tienen su Biblia abierta, por los versículos 3 y 4 dice, Nehemías 1, 3 y 4, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Le dolió, le tocó el corazón al escuchar
el estado en que se encontraban sus parientes, sus paisanos, sus hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos puede tocar profundamente el corazón al ver a tanta gente perdida sin Cristo, sufriendo, siendo asesinada, yéndose al infierno, yéndose a la condenación eterna? Ojalá que haya algún Nehemías que se levante en Ate, que se levante en todo Lima, que se levante en el Perú. Ojalá que tú puedas ser uno de esos Nehemías que el Señor te puede levantar y usar. Esa visión le fue confirmada cuando exploró la condición de los muros en escombros y las puertas quemadas por el fuego. Él llegó a Jerusalén, un viaje bastante largo. Después descansó 3 días, pero cuando dice descansó 3 días no significa que se durmió. En oración, en meditación, Señor, ¿cómo puedo hacer este trabajo? Y luego se levantó de noche y fue a ver personalmente con sus ojos la condición de la ciudad. Dice el capítulo 2, versículo 13: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Me imagino que él estaba caminando llorando. Esta hermosa ciudad que edificaron bajo el reinado de David, esos muros altos y gruesos para la protección de la ciudad, las puertas hermosas, algunas de ellas de madera de cedro, de pino fino y también de hierro, pero ahora todo está en escombros. Cuando los babilonios invadieron y destruyeron todo eso, le dolió tanto en el corazón, pero primero tuvo que él mismo constatar el verdadero estado en que se encontraba su pueblo. Hermanos queridos, a alguien tiene que el Señor darle la visión para que las cosas no sigan en el mismo estado. En el año de 1993, la iglesia La Hermosa estaba pasando por una crisis, una situación bastante difícil. Y yo me cansé de pastorear a esa iglesia y decidí renunciar. Y dije, esta iglesia no me da ninguna esperanza, ningún futuro. Voy a renunciar el pastorado y me voy a ir a trabajar en otros lugares, en otras formas de ministerio. Y el Señor me puso el desafío: antes de renunciar, prueba lo que nunca has probado. ¿Y qué es lo que nunca probé? Retirarme varios días de ayuno y clamor, en oración, preguntándole, ¿qué propósito? ¿Qué planes tienes, Señor, para mi vida personal y para la iglesia? Allí es cuando el Señor, entre tantas otras cosas lindísimas, pone la visión. Quiero levantar a mi iglesia, quiero sanar a mi iglesia, La Hermosa, y voy a hacer una iglesia fuerte, voy a hacer una iglesia grande, voy a hacer una iglesia respetable, una iglesia con impacto social, que la gente vea que es una iglesia bendecida por el Señor. La visión viene de Dios, no viene de los hombres. Si yo estaba por renunciar, ¿de dónde vino todo eso? Vino del Señor. La visión determina los objetivos, las metas de un plan o proyecto. Sin visión el pueblo anda ciego, sin visión el pueblo se desenfrena, sin visión no caminamos, no llegamos a ningún lugar, seguimos en el mismo estado. Pero cuando el Señor pone la visión, entonces Dios tiene ya todo preparado para bendecir a ese pueblo y a esa iglesia o esa institución. La segunda cosa que necesitamos es tomar decisiones y entrar en compromiso. Decisión y compromiso. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego.
Venid y edifiquemos. Nehemías les estaba invitando al pueblo. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Esa palabra oprobio es en vergüenza, en abuso, en pobreza, en desgracia. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijo el pueblo? Díganlo fuerte, por favor. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Después de constatar la gravedad del problema personalmente y en forma ocular, reunió al pueblo para declararles el propósito por el cual se encontraba en Jerusalén, a qué había ido, y compartir su plan con ellos e invitarles a participar en ese proyecto. Les hizo tomar conciencia del mal en que estaban. Mire, estamos en un gran mal, estamos en un problema. La iglesia tiene que ver esa situación. Gracias a Dios que somos bendecidos aquí internamente. Gracias a Dios por los días martes, noches de oración. Gracias a Dios por los días domingos que nos reunimos para ser fortalecidos, avivados, animados, consolados y bendecidos por el Señor. Pero hay gente afuera que está en un grave problema, en un gran mal y afrenta, en vergüenza, en desgracia. No tenemos que conformarnos con lo que nosotros recibimos. Tenemos que pensar en tantísima gente que está desamparada y vive sin ninguna esperanza. Por eso les hizo tomar conciencia del mal, en este caso, del mal en que está nuestro distrito, del mal en que está nuestro país. Que Jerusalén estaba desierta, sus muros destruidos y sus puertas consumidas por el fuego. Les invitó a unirse a esta visión y propósito de edificar los muros de Jerusalén y no estar más en vergüenza. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, les dijo. No podemos vivir en vergüenza, en desgracia, en burlas. Tenemos que levantarnos, tenemos que salir de esta situación. Les declaró cómo la mano de su Dios había sido buena sobre él, es decir, cuando él ya ayunó. Asimismo, el respaldo del rey Artajerjes en este proyecto. Él era el copero, el servidor inmediato del rey en Persia. Tenía una gran responsabilidad. Tenía que darle el vino al rey. Y cuando alguien se presentaba con la cara triste, entonces se entendía como que estaba haciendo algún complot, algún plan maligno quizás para envenenar al rey o para matar al rey. Y entonces, después de su ayuno, cuando volvió a Persia, le tocó el turno de servirle la copa al rey, y su cara estaba triste, estaba afligido, y el rey lo miró atentamente y le dijo: ¿qué tienes? ¿No estás enfermo? Tu cara está triste. Y entonces él dice, tuvo un gran temor y dijo: me está descubriendo. Pero él le dijo: ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad, la cuna de mis padres, esté en esa condición? Entonces él le dijo: ¿qué pides? Y Dios ya estaba obrando allí. Y entonces le dijo: yo quiero que tú me des permiso para ir a reedificar. Yo mismo personalmente quiero ir. ¿Cuánto tiempo vas a demorar? Él le dijo el tiempo. No solamente te voy a dar permiso, te voy a dar cartas de autorización, te voy a dar recursos, te voy a dar para que tú puedas obtener madera y todo lo que necesites para levantar esos muros. Por eso dice: la buena mano de mi Dios estuvo conmigo. Y como el rey Artajerjes también se identificó con este proyecto, entonces el pueblo respondió al unísono: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
Ojalá que el pueblo de la iglesia, la hermosa, dijera eso. Levantémonos ahora todos y vamos a trabajar. Vamos a abrir grupos y grupos por todos lados y vamos a invadir esta ciudad. Vamos a invadir todo Santa Clara, todo Huaycán, todo Ate, todas las Américas. Vamos a invadir con el evangelio. Yo abro mi casa y yo también quiero predicar allí como la hermana Maruja que testificó. Quiero allí ver tu gloria, tu poder, Señor. Los borrachos, los mentirosos, los drogadictos y los que están envueltos en pecados, en problemas, van a ser rescatados para Cristo. El pueblo tomó una decisión firme y asumió un compromiso serio. Por eso dijeron: levantémonos. No podemos vivir así, como esclavos, como cautivos, miserables. Levantémonos. ¿Cuántos de ustedes quieren levantarse en el nombre de Jesús? Sin una visión definida, quiero que entiendan esto, sin una visión definida y un compromiso, así no se hace nada. Sin visión no se hace nada. Se anda a la deriva, no se va a ningún lugar. Uno para estancado todo el tiempo allí. Pero cuando hay una visión dada por el Señor, entonces todo esto avanza. En tercer lugar, necesitamos buena organización. Y allí llegamos al capítulo 3 de Nehemías. Digan: buena organización, buena estrategia de trabajo. El pueblo de Nehemías estaba organizado por grupos o por cuadrillas para levantar los muros. Cada grupo con su jefe. Digan: cada grupo con su jefe. Cada grupo con su líder. Amén. Y cada cierto número de grupos con sus supervisores. Eso lo encontramos en el capítulo 3. Nehemías era el supervisor general y cabeza principal de la ejecución del proyecto. Él estaba dirigiendo todo eso. 4 grupos que está trabajando, un supervisor, o 5 grupos, un supervisor, para que no solamente mire, sino constate que el trabajo se está realizando y que él mismo esté garantizando cómo los grupos trabajan, cómo tienen tanto ánimo, tanto entusiasmo. Los trabajadores de Nehemías eran muchos, tenían disposición y ánimo, entonces necesitaban buena organización para sacar mayor provecho del ánimo y de las habilidades de cada persona. Escuchen, hermanos queridos, cada persona tiene una habilidad. Usted tiene una habilidad. El Señor ha puesto esa habilidad, pero que no hay que esconder esa habilidad, no hay que dejarlo dormir. Hay que usar esas habilidades, y para nosotros más que habilidades son los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Y podemos ser todos nosotros tan útiles y tan efectivos en la obra del Señor. Permítanme decirles, y con mucho amor y respeto, a mi hermana Maruja, porque he visitado su grupo. No es una mujer intelectualmente muy preparada, pero es una mujer comprometida, totalmente entregada al servicio de Dios. Es una mujer que depende del Señor, de su gracia, de su dirección. Y su grupo es un grupo fuerte, es un grupo dinámico, donde se congregan muchas personas. Y todos le aman, todos le respetan, todos lo estiman, porque es una persona que se preocupa por cada uno de ellos. Si el Señor usa a nuestra hermana Maruja, ¿por qué no lo puede usar a usted? ¿Por qué no lo puede tomar a usted como instrumento? Todo solo es cuestión de decisión y compromiso. Así que la organización nos ayuda a fijar bien los objetivos y las metas, también a aprovechar al máximo los recursos humanos, la economía y el tiempo. Además, la organización nos ayuda a trabajar todo en forma ordenada, no desordenada, todo en orden.
Qué linda es esa institución que trabaja bien ordenada y qué futuro que tiene esa institución. En cuarto lugar, encontramos en el capítulo 3 participación activa. Digan participación activa. En el proyecto de Nehemías trabajaron muchos. Gran parte de ellos no vivían en Jerusalén, por lo que su trabajo resultó ser más generoso y de mayor aprecio, pues miraban más por el interés general que por lo suyo propio. Hubieran dicho, no, a mí no me importa que Jerusalén esté así porque estoy viviendo en otro lugar, en Jericó, en Gabaón, lo que sea. ¿Qué me importa Jerusalén? A veces se nos presenta eso, esa tentación en nuestra mente. Pero en vez de pensar, ellos fueron a ayudar, a colaborar. Había hombres de Jericó, de Gabaón, de Mizpá y de Samoa y de tantos otros lugares. Cuando Nehemías dijo, ¿cuántos quieren venir a trabajar y levantar los muros de Jerusalén? Dijeron, aquí estamos, vamos. Entraron en compromiso, unos y otros. Trabajaban activamente en la obra varios jefes de pueblos, jefes de distritos, jefes de provincias, tanto de Jerusalén como de otras ciudades, teniendo por gran honor cooperar con esta gran obra, que tan generosamente lo hacían según su capacidad y también invirtiendo de los bienes materiales que contaban, como el Señor les había bendecido. Encontramos en esta obra grupos definidos como sacerdotes, escuchen, como sacerdotes, levitas, jefes de tribus, jefes de familias, albañiles, carpinteros, artesanos, plateros, perfumistas, comerciantes, ayudantes y muchos otros. En nuestro caso diríamos, aquí están trabajando arquitectos, ingenieros, electricistas, gasfiteros y diseñadores, ayudantes, obreros, albañiles, todos trabajando. Pero en este caso estamos hablando de trabajar con los grupos familiares, todos trabajando en diferentes grupos, poniendo de nuestra parte, de nuestro esfuerzo, de nuestro amor y a veces hasta de nuestro sacrificio. Cuando se trabaja de esta manera hay lugar para todos. ¿Están escuchando? Cuando se trabaja, digan conmigo, cuando se trabaja por grupos y bien organizados, hay lugar para todos. No hay lugar para ociosos, desocupados. Hay lugar para todos. Amén. Así que participación activa. ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a participar en la obra del Señor? Para que esta obra del Señor avance, crezca, se desarrolle. Y en quinto lugar encontramos avance y crecimiento. Cuando se trabaja de manera estratégica y organizada, hay ánimo, entusiasmo y participación. Eso dice el libro de Nehemías. Entonces la obra avanza. Digan, la obra avanza. La obra crece. La obra se multiplica hasta que los enemigos se enojan y levantan la oposición. Porque no va a faltar enemigos que no están de acuerdo que la iglesia avance. A mucha gente le conviene que avance la brujería, que hayan más fábricas de cerveza, de licor para emborracharse. A mucha gente le conviene que avance la prostitución, que avance el asesinato, que avance la violencia, la maldad. Pero a la iglesia del Señor, a nosotros los hijos de Dios, debe convenirnos que avance la obra de Dios, que avance la iglesia del Señor, que crezca y que se expanda por todos lados. Que se levanten nuevas iglesias, que se levanten nuevos Nehemías, nuevos obreros. Y todos debemos unirnos en ese propósito y clamar al Señor. Y como ellos, el pueblo de Nehemías, comprometernos y decir, levantémonos y edifiquemos todos juntos, trabajemos todos unidos. Toda la gente
o toda la gran obra de Nehemías fue terminada, ¿sabe en qué tiempo? Hoy, en 52 días. Eso está en Nehemías capítulo 6, versículo 15. En 52 días. ¿Qué significa eso? En 1 mes y 22 días. Hermanos, el trabajo que estamos haciendo es apenas un pedacito de lo que ellos hicieron. Imagínense toda una ciudad para rodearlo de muros, y muros altos y fuertes. ¿Cuánto tiempo demoraríamos nosotros solamente para acercar todo esto? Toda la propiedad de la iglesia La Hermosa. Y para cercar toda la ciudad, porque en ese tiempo levantaban muros, porque había muchas guerras, muchas invasiones de los enemigos, y para protegerse de ellos levantaban esos muros. En 52 días, ¿qué tal resultado? Pero ese resultado fue por la estrategia, fue por la organización, fue por el ánimo, por el entusiasmo. A pesar de que muchos enemigos se levantaron para oponerse, pero ellos siguieron adelante. Dice el capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, hasta que los enemigos estaban asustados y preocupados. ¿Quisieran ustedes que el enemigo se asuste y se preocupe cuando la iglesia del Señor avance? O que la iglesia o que el diablo haga fiesta porque la iglesia se duerme, porque la iglesia se detiene, porque la iglesia se hace problemas entre ellos, se golpean, se hablan mal, se dividen y cosas por el estilo? El diablo se ríe a carcajadas cuando la iglesia hace esas cosas. Pero cuando la iglesia se pone en las manos del Señor, cada persona, cada creyente, cada hijo de Dios como instrumento de Dios, la iglesia avanza, el diablo se preocupa, el diablo se asusta. ¿Me están escuchando? Se levanta el enemigo para oponerse. Quiero reconocer algo en esta mañana. Las semanas antes, un día miércoles, uno de esos extorsionadores le dijo al vigilante de la empresa que está construyendo: no queremos más trabajo sino dinero. El día viernes voy a venir, voy a volver. Si ustedes no me dan tantos miles de soles, el día lunes vamos a hacer parar toda esta obra. Yo vengo con toda mi gente y se va a detener esta obra. Nosotros por eso pedimos oración permanente a la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Aparte de los grupos en oración, el ministerio de intercesión, el domingo de esa semana, los jóvenes se atrevieron a salir en grupo, todo en masa, afuera, para orar. Pegaron allí inclusive la identidad de sus escuadrones: Renacer, Generación de Jesús, Inquebrantables, pegaron a las paredes. Y los policías se dieron cuenta: ¿qué está pasando? Algo pasa allí. Y dice un policía, vio todo eso y se puso a llorar, como diciendo: esta gente sí que tiene algo hermoso, algo especial. Hermanos queridos, la iglesia de Jesucristo no tiene que ser una iglesia burlada, una iglesia abusada, una iglesia mal vista. Tiene que ser una iglesia fuerte, tiene que ser una iglesia respetable, una iglesia temible inclusive por los enemigos. Tenemos que levantarnos todos en el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice en el capítulo 6, 17 al 19. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Sanbalat, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer de la hija de Mesulam, hijo de Berequías.
También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarnos. Se levantaron Sanbalat, Tobías, Gesem y otros enemigos, y muchos judíos se confabularon con ellos. Hay ese peligro de traición. Ojalá que en nuestra iglesia no haya gente traicionera, sino gente identificada con Jesucristo completamente y con su obra, sino que amen de todo corazón a Jesucristo y que estén dispuestos a luchar por esta bendita causa. Y si todos somos atacados, todos lucharemos y todos pelearemos y todos avanzaremos. No hay otro modelo más eficaz que este, ni en lo natural ni en lo espiritual. En la obra de Dios, este modelo de trabajar con grupos es fortalecido, es dinamizado, es vigorizado con el poder del Espíritu Santo. Personas llenas del Espíritu Santo van a hacer cosas increíbles, cosas maravillosas. Personas sencillas, personas que a nuestro parecer, a nuestro raciocinio no tienen capacidad, pero cuando son llenos del Espíritu Santo nos van a sorprender con cosas increíbles, porque Dios es quien los usa, ellos son instrumentos en las manos del Señor. Nuestra iglesia, a ver si pasa, está organizada en grupos familiares y ministerios, siguiendo el modelo bíblico para lograr sus objetivos y metas. No sé si lo puede proyectar, por favor, si puede estar bien al tanto el que está manejando la pantalla. No, antes de eso, la organización de los grupos familiares. Muy bien, ahí está. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está organizado la iglesia para avanzar y para trabajar como el pueblo de Nehemías? ¿Quién tiene la visión? ¿A quién el Señor impartió la visión? Ahí está el pastor principal, luego vienen los supervisores generales, supervisores auxiliares para determinado grupo de grupos familiares, ahí están los líderes, y luego viene todo el equipo alma trabajando en los grupos familiares. Esa es la organización de nuestra iglesia. Ojalá que usted forme parte de esa organización, sin que le obliguemos, sin que estemos suplicando. Hay gente dispuesta y dice: yo estoy dispuesto a capacitarme y servir en la obra del Señor como líder o como lideresa. Quiero ser útil en las manos del Señor, quiero ser parte de este gran proyecto de la Iglesia La Hermosa. Y hay quienes están liderando y han tenido resultados, dice: yo quiero tomar la supervisión de cierto grupo de grupos familiares, ya quiero trabajar en ese nivel de supervisor. Y gracias a Dios por esas personas decididas y comprometidas. Una institución bien organizada, donde cada miembro conoce su ubicación y funciones, es muy fuerte. Es una institución muy fuerte, sólida y próspera. Esto incluye a las familias. Cuando las familias están bien organizadas, el papá sabe lo que tiene que hacer, su conducta, su fama, su testimonio, su vida personal, su vida secreta, cómo lo lleva. Lo mismo la mamá y los hijos. Esa familia es fuerte, esa familia es sólida. Ahí no se habla de separaciones, no se habla de divorcios, porque están seguros y hay prosperidad en esa familia. Lo mismo ocurre también con otras instituciones. Hermanos queridos, miren lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Ahí ustedes tienen su Biblia abierta. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero, ahí hay un pero, sus grandes
no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. Siendo judíos, pero sus grandes. ¿Qué significa eso? Siempre habrán miembros como los grandes de los tecoitas que no querrán involucrarse ni comprometerse, sea por sus prejuicios sociales o por considerarse demasiados importantes para una obra de poca importancia como ellos pueden considerar. ¿Yo qué voy a estar dirigiendo un grupo tan pequeño? Me voy a rebajar, voy a perder mi prestigio, voy a perder mi tiempo. Si así hubiesen pensado muchos de los trabajadores de Nehemías, imagínense lo que hubiera pasado. Y dice la palabra del Señor que de los otros grupos aún, los profesionales, todos estaban poniendo el hombro y la mano, haciendo mezclas, poniendo ladrillos y todo. No menospreciaron la obra, lo vieron valiosa e importante. Pero los que están comprometidos con Dios irán por encima de todo, de todos los obstáculos hasta terminar su tarea. El propósito es terminar la tarea que el Señor nos ha encomendado. A los que están decididos y comprometidos con Dios y su obra, les respaldará. Dios les respaldará como hizo con Nehemías. Para terminar, tengan su Biblia abierta y allí vamos a ver en el capítulo 3, capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Ustedes saben que escarnio significa burla, sarcasmo, risa, burlesca. Y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ustedes nada tienen que hacer en este lugar. Nosotros nos vamos a levantar. Capítulo 4. Dice, versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén para hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Mire, ¿cómo hizo frente al problema, a la oposición, a la amenaza? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos queridos, una iglesia que no avanza, una iglesia que se conforma, una iglesia que se mantiene en su frialdad, en su ceguera, en su esterilidad, nunca va a experimentar estas cosas. Cómo los enemigos se levantan, cómo atacan, cómo amenazan, cómo amedrentan, nunca va a experimentar eso. La iglesia que crece es como un creyente que se propone a ser fiel, a ser útil en las manos del Señor. Va a encontrar amenazas, va a encontrar oposiciones, va a encontrar tantas otras cosas, pero uno está seguro: tú, Señor, me llamaste para esto, tú me pusiste para este propósito, yo no me detengo por ningún motivo, vamos adelante. Y nuestra arma, nuestras armas poderosas, las tenemos en nuestras manos: la palabra de Dios, la oración, el poder del Espíritu Santo. No tienes que tú caer en ese desánimo. Si tú quieres ser un líder próspero, un líder eficaz, un líder usado por el Señor, espera que hayan oposiciones,
pero no caigas fácilmente en las trampas de los enemigos. Sigue firme, sigue adelante. No te acobardes, porque el Todopoderoso está con nosotros. ¿Sabe cuánto cuesta? Si yo les pudiera decir, ¿sabe cuánto cuesta sostener a una iglesia en crecimiento? Cuesta mucho. ¿Me están escuchando? Pero ¿qué es lo que cuesta? No dinero necesariamente. Cuesta esto. La oración, y la oración, y la oración. Amén. Así que, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a decir, levantémonos y edifiquemos? Levantémonos y edifiquemos una iglesia como el Señor quiere, una iglesia viva, dinámica, una iglesia fuerte, una iglesia que glorifica al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a tomar esa decisión? Pónganse de pie los que están decididos y quédense sentados los que no quieren tomar decisiones, porque hay que ser sinceros. Si usted quiere tomar decisiones, póngase de pie. Yo también quiero levantarme, Señor Jesús, juntamente con mis hermanos, con mis parientes, con mis pastores, con mis líderes. Quiero levantarme y quiero hacer esta obra, quiero comprometerme. Es más, ¿saben? Una cosa es levantarse allí, porque a lo mejor uno puede tomar esta precaución para que no digan que me quedé sentado, mejor me levanto, para no caer en crítica, en sospecha, mejor me levanto, como Ananías y Zafira, para que no nos digan que somos mezquinos. Mejor vamos a vender la propiedad y vamos a dar solamente una parte y nadie se va a dar cuenta. Una cosa es pararse y otra cosa es tomar una decisión, y otra cosa es ponerse de rodillas en las manos del Señor. ¿Cuántos están dispuestos?